Prohibido olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. En este primer segmento del día de hoy vamos a abordar 3 temas para después en un segundo espacio y en el tercero abordar un tema que no acostumbramos aquí en Prohibido olvidar, pero que nos pareció interesante abordarlo con un invitado conocedor del área, Gibran González. En relación con todo este tema de las criptomonedas, del financiamiento de proyectos productivos y bueno, una iniciativa que encabeza Gibran en relación con todo este tema tan necesario para poder apalancar proyectos que no nos haga depender tanto de todas estas fluctuaciones y de la dependencia también salarial. Primer tema que queremos abordar el día de hoy se refiere al siguiente titular que puede encontrar usted en puntodecorte.net. Estados Unidos explicó el motivo de la visita de su delegación a Venezuela. Segundo contacto que se desarrolla de manera pública por parte del gobierno de los Estados Unidos se le atribuye a la búsqueda de la liberación de rehenes que tiene el gobierno venezolano de ciudadanos estadounidenses, pero estoy absolutamente seguro que también tiene que ver mucho con el tema económico. No es solamente un tema que podamos atribuirle a la situación actual de Matthew Health, que intentó suicidarse, o de los 4 de Citgo, de la junta directiva, que son los rehenes que actualmente los detenidos por la justicia venezolana, que podemos políticamente considerar los rehenes porque son una especie de presos políticos que el gobierno de Maduro utiliza para el intercambio, para un intercambio. Y este intercambio está además mediado por un interés estratégico por parte del gobierno de los Estados Unidos en este momento, que representa la fuente energética que está debajo de nuestro suelo, que está siendo subutilizado, subexplotado, porque han quebrado la empresa petrolera y Estados Unidos en este momento necesita urgentemente que este petróleo sea procesado para garantizar, en medio de una guerra, de un conflicto global producido por Rusia y la invasión a Ucrania, que haya mayores fuentes estables de producción y que puedan surtir al mercado estadounidense, que tiene un límite en sus reservas y que tiene también un límite en su capacidad productiva, además de estar viviendo una situación de inflación y una situación de especie de quiebre económico en este momento, producto de todo este aluvión que se genera como consecuencia de la situación de la invasión de Rusia a Ucrania y el problema energético que subyace a surtir de gas a Europa, y además también de la producción petrolera de Rusia, que ocupaba un porcentaje importante del mercado petrolero mundial. En comparación y en desequilibrio a la disminución de la capacidad productiva de Venezuela. Las proyecciones en relación con el precio del barril de petróleo se ven hacia más de $200 el barril según los expertos, y eso repercute de manera directa en el precio de la gasolina, que en este momento en los Estados Unidos es un precio exorbitante que está generando incluso una semiparálisis de sectores incluso industriales en los Estados Unidos. Así que la situación se complica, y todo esto que acabamos de mencionar globalmente tiene el ombligo en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos necesita de un petróleo del que no dispone, y con base en un gobierno que es una caquistocracia, o sea, el gobierno de los peores, y que no tiene la capacidad de comprender el sentido de oportunidad tan extraordinario que puede brindarse en este momento de coyuntura, de crisis nacional, y lo que prefiere es hablar de socialismo, pero del socialismo chavi, madurista, trotskista, maoísta, estalinista y todos los istas, que hace perder un tiempo valioso en relación con la reactivación de la economía, que ya bastante le hace falta a Venezuela en medio de una terrible crisis. Pero bueno, esta es toda una
pero lata de istas, pero estamos dolarizados. Es una cosa verdaderamente incongruente de punta a punta. Por otra parte, Diosdado Cabello celebra la salida de Bachelet por su fijación en Venezuela. El cinismo se cuenta solo. Esta actitud permanente de este señor que conduce su bodrio comunicacional los miércoles y que hace otra versión de bodrio comunicacional los lunes en la rueda de prensa del Partido Socialista Único de Venezuela, tiene como objetivo fundamental ser el que asume el rol de decir la mentira con el mayor cara de tablismo posible y con el cinismo, con el mayor grado de cinismo posible. Porque ha asumido el rol del policía malo, ¿no? En este juego psicológico del policía bueno y el policía malo. Lo que pasa es que aquí los dos son malos. La competencia de ver quién es peor, ¿no? Diosdado Cabello entonces establece el hecho de que se alegra que Bachelet, por cierto, gente que en algún momento aplaudieron, felicitaron, así como también Diosdado en su momento pateó a Petro y ahora lo ama, antes amaba a Bachelet y ahora la odia, y así convenientemente desechan cualquier tipo de postura política sin ningún tipo de pena ni de vergüenza. Sistemáticamente el rol de mentir y además de tratar de tapar el sol con un dedo es impresionante. La verdad es que el gobierno que representa a Diosdado Cabello, el sector político que representa, está siendo juzgado por la Corte Penal Internacional y además tiene sendos informes de las Naciones Unidas de una comisión que dirige Bachelet y que aún a pesar de que ella se vaya, porque ya dijo que no iba a pretender ser ratificada en esta comisión porque es una demócrata que no quiere quedarse toda la vida en un puesto, no es como quienes gobiernan a Venezuela que pretenden desarrollar una permanente hegemonía y pareciera que lo que están esperando es que ya iba a decir algo inadecuado, que puede generar, sí, ya me voy a detener, voy a reflexionar y voy a volver a respirar y a decirles que ellos lo que están buscando lamentablemente es que algunos sectores políticos asuman la fuerza como vía, como ha pasado, para poder salir de ellos porque no permiten la vía democrática. Sin embargo, estamos muchos luchando porque por vía democrática ustedes salgan y dejen de estar mintiendo tanto. Tema 3. Oficialismo asegura que sanciones de Estados Unidos impiden alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable. A ver, las sanciones se establecen y radicalizan en el año 2019. La empresa PDVSA dejó de producir 3 millones de barriles y pasó a 400.000 en el año 2016. ¿Culpa de quién? ¿Culpa de las sanciones? ¿Culpa del imperialismo? ¿Culpa de quién? ¿Culpa de Trump? ¿Culpa de Biden? ¿Culpa de Obama? O sea, la realidad es que las sanciones de los Estados Unidos, que sí trae consecuencias a la economía venezolana, porque las sanciones deberían ser personales y no al país. Estamos totalmente de acuerdo con eso, pero la otra verdad es que esas sanciones no han generado ninguna condición de quiebre ni de evitar la posibilidad de que el país llegue a objetivos del desarrollo sustentable, porque antes de las sanciones ya estábamos muy distantes y éramos incapaces o son incapaces como gobierno de poder aproximarse siquiera a estos indicadores internacionales. Así que no vengan con esta coba y mucho menos el joven Nervin Maldonado que trata de disimular y no sé si quiere hacerle la competencia a Diosdado en ver quién es más mentiroso. En el próximo segmento volvemos con nuestro espacio editorial y vamos a conversar sobre el tema de los emprendimientos en medio de la criptoeconomía. Prohibido olvidar. Te invitamos a sintonizar todos los viernes Desencadenados,
el espacio donde ustedes y yo vamos a analizar la situación de derechos humanos en Venezuela, contado por sus víctimas, familiares y organizaciones no gubernamentales. Recuerden que tienen a su disposición nuestra plataforma comunicacional de Punto de Corte y todas las redes sociales. Prohibido olvidar. Súbame. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. La economía mundial está en un proceso de transformación y de cambio importante. No solamente Venezuela es un país en crisis que además sufre los rigores de todo el contexto internacional, sino que además la economía mundial está en este momento en una transformación bastante compleja, porque se está sustentando, a diferencia de las concepciones tradicionales de la economía, que desarrollaban la capacidad de la producción de capital y de ganancia con base en el valor del trabajo y en el procesamiento de materias primas. Ahora hay un mercado de especulación absoluta en relación con la necesidad de crear valor de manera artificial con base en elementos tecnológicos. Este elemento es bastante novedoso, bastante complejo, bastante difícil de comprender, pero además tiene amplias repercusiones en relación a las nuevas formas de generar emprendimientos en Venezuela. Hay que además hacer una precisión importante en relación con el concepto de emprendimiento, pero eso lo vamos a hacer después de que veamos este micro que ha hecho nuestro equipo de producción para entender un poco el contexto de lo que queremos conversar a partir de este momento. La criptoeconomía nació hace unos años, revolucionando el sector económico y financiero. Sistemas tecnológicos como el blockchain se han ido desarrollando y ahora están sustentando mercados como el de los bitcoins. No es ninguna novedad que estas nuevas tecnologías puedan presentar grandes oportunidades para los emprendedores y ciertos negocios. Expertos en el blockchain expresan que atravesamos el salto del Internet informativo al Internet del valor. Por eso al blockchain lo describen como una herramienta que nos va a cambiar la vida, o ya la está cambiando. Nació como una alternativa al dinero y poco a poco se ha transformado en una tecnología que, de adaptarse por toda la industria, podría reconfigurar la banca y los modelos de negocios actuales. Las criptomonedas son, por un lado, un medio de pago y por el otro, una reserva de valor. Y el venezolano lo ha entendido así, sobre todo porque estamos en un ambiente inflacionario. El dólar es el refugio del bolívar soberano y las criptomonedas son el refugio del dólar. ¿Cuáles serían las áreas donde podríamos emprender dentro del ambiente cripto? Este mundo abre un abanico de posibilidades, no solo el de conocimiento para guiarse en este ecosistema, sino también la educación financiera en el campo de la economía digital. Luego, pueden surgir otras posibilidades como crear fintech, es decir, una empresa que aplique nuevas tecnologías a actividades financieras y de inversión, o crear un wallet, o una pasarela de pagos, entre otros emprendimientos. Un emprendimiento no es ponerse en una esquina a parar los carros y cuidarlos. No podemos vulgarizar el término del emprendimiento, especialmente si es un emprendimiento productivo. El emprendimiento parte del hecho del concepto de emprender, y emprender es iniciar un proceso o un proyecto que implica que haya una intervención para satisfacer una necesidad en el área de servicios o de producción y que además sea rentable. Y que de eso, quien sea el emprendedor pueda vivir, él y su familia. La escala del emprendimiento puede ser desde la más pequeña hasta la más amplia. Sin embargo, tampoco podemos nosotros simplificar como acabo de decir, o vulgarizar el concepto de emprendimiento. Y en medio de la transformación económica que vive el país, hay mucha gente que en Venezuela, además, producto del hecho de que el salario cada vez vale menos, especialmente de aquellos que ganan en bolívares y trabajan en la administración pública, sin duda que la necesidad de generar proyectos alternativos para producir ha sido la constante en estos últimos años y ha demostrado además que el venezolano tiene mucha capacidad de inventiva, de iniciativas
que buscan satisfacer necesidades. El grave problema es que en nuestra economía, lamentablemente, la valoración de lo productivo dista de todo aquello que se considera como emprendimiento, porque generalmente se ubica en el área de servicios o se ubica en áreas que no dan un gran valor agregado a la economía. El tema de procesamiento de alimentos es importante. De montar puestos para la venta de comida no deja de ser importante, pero satisface una necesidad más que la generación de productos para poder generar estos alimentos, que sería quizás lo que pudiese incluso incorporarse en la economía para agregar mucho más valor e incluso poder pensar en exportar o hacer pequeños intercambios a nivel internacional. Estos temas, por supuesto que también deben basarse en el hecho de la capacidad de una economía en quiebra como la venezolana, que no tiene posibilidad de apalancar proyectos productivos. En este momento pareciera empezar a activarse el tema de créditos, pero generalmente es más a los trabajadores de los bancos o a emprendimientos, no sabemos de qué tipo, porque no queda muy claro todavía cuánto se está distribuyendo, cómo se abre el mercado de los créditos en Venezuela y cómo actúa la banca en este sentido, especialmente en el término de los préstamos en bolívares en relación con dólares y todo este asunto. Ahora bien, hay otra gente que desde el punto de vista financiero está tratando de generar apalancamientos que permiten de alguna u otra manera apoyar determinados emprendimientos o desarrollos de empresas. Para eso, en el próximo segmento vamos a conversar con uno de ellos, que es Gibran González, miembro de Gold Global, que nos va a hablar un poco sobre este tema de la criptoeconomía. Vamos a conversar un poco también sobre el tema del emprendimiento en Venezuela en el marco de la situación económica que vive, y nos va a informar un poco sobre cómo poder acceder a tipos de financiamiento para apalancamientos de emprendimientos productivos en Venezuela. Ya regresamos. Prohibido olvidar. Súbame. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. El equipo de corresponsales de Punto de Corte, ubicado en las diversas regiones de Venezuela, está preparado para llevarles todos los detalles y acontecimientos informativos de un país sumido en distintas crisis, con protestas diarias por servicios públicos, salarios, educación y derechos humanos. De lunes a viernes en el noticiero de Punto de Corte, por todas nuestras plataformas digitales. Prohibido olvidar. Súbame. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar, a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Les recordamos que somos previo a Valores Democráticos, otorgado por la Universidad Católica Andrés Bello para este 2022. Con nosotros hoy está para analizar todo este tema de la criptoeconomía, de los emprendimientos productivos y de toda esta área que para nosotros en Prohibido Olvidar es muy novedoso, ya que generalmente no lo tratamos. Tenemos a Gibran González. Bienvenido, Gibran. Gracias. Gibran es oficial de la Armada Bolivariana en la Reserva Activa, especialista en hidrografía y navegación, además de tener estudios internacionales en el Instituto Pedro Gual, y analista financiero de la One Academy de Sofía, Bulgaria. 15 años de servicio como oficial tripulante del buque Escuela Simón Bolívar. Emprendedor y entusiasta en el mundo criptofinanciero. En la actualidad es fundador y director ejecutivo del Fondo de Financiamientos Gold Global. Ya vamos a hablar de Gold Global, pero cuéntanos un poco, Gibran, ¿cómo hablar de la criptoeconomía en una situación como la que vive Venezuela? ¿Tiene espacio la criptoeconomía en Venezuela? Sí, de hecho, bueno, esto es un tema de las criptos que viene desarrollándose desde el 2009, cuando aparece el libro blanco del Bitcoin, que fue, digamos, la criptomoneda génesis, y la red blockchain, la tecnología que respalda este sistema. Con la evolución, el transcurrir de los años y la situación en Venezuela, quizás el gobierno entendió la necesidad de adaptar los nuevos sistemas financieros a lo que está ocurriendo en el mundo.
y por eso en Venezuela se crea la Superintendencia Nacional de Criptoactivos que regula esta materia. Quizás como un punto positivo, para no entrar en el tema político, sino como un punto positivo como sociedad, que la legislación venezolana nos está permitiendo impulsar todos los proyectos en materia cripto. Obviamente, todo el que quiera llevar a cabo un proceso basado en criptomonedas tiene que estar supervisado y fiscalizado por la superintendencia. Sin embargo, la actividad minera, la actividad de intercambios, la actividad productiva basada en criptomonedas, sí tiene un espacio legal en Venezuela desde el año 2017, si mal no recuerdo, cuando se publica el libro blanco del Petro, que es la criptomoneda, digamos, que lleva el gobierno, una criptomoneda que tiene un respaldo, o según lo que ha hecho ver el gobierno, tiene un respaldo en varios commodities, petróleo, oro, diamante, pero eso no da limitante, o más bien da la oportunidad, según las leyes venezolanas, de que cualquier otra persona pueda desarrollar proyectos de este tipo para fomentar la economía y aumentar las posibilidades de crecimiento a todos los venezolanos. Sin embargo, se generan temores en relación con este tipo de mercado, ¿no? Es un mercado muy arriesgado, sí, de alto riesgo. Vemos la reciente caída del Bitcoin, correcto, como un elemento que ha generado temores en relación a la estabilidad de este mercado. En Venezuela, ¿cómo se vive la fluctuación de este tipo de cosas? Especialmente en una economía que ha tenido que dolarizarse de manera forzada. La gente migró a monedas fuertes y migró a la criptomoneda para poder respaldar sus ahorros, pero vemos que la fluctuación de las criptomonedas es bastante amplia, ¿no? Sí, de hecho, al día de hoy nadie deja de considerar que el mercado cripto ha dejado de ser un mercado de altísimo riesgo. Como cualquier mercado que está en crecimiento, las fluctuaciones son muy considerables, muy distintas al mercado financiero tradicional basado en el mercado de valores, que quizás las fluctuaciones no son tan incidentes, pero una de las alertas o de las recomendaciones o sugerencias que hace toda persona que entra en este mundo es, si está dispuesto a comenzar a invertir en el mundo criptográfico, siempre hacerlo con un capital o un patrimonio que esté dispuesto a arriesgarlo. Cuando se dice arriesgarlo, bueno, en el peor escenario, perderlo todo, pero las personas, por lo menos nosotros, a través del emprendimiento que estamos llevando, lo que buscamos es que la gente primero, antes de invertir un centavo o un dinero que tiene guardado, un patrimonio, primero invierta tiempo en educarse financieramente. Y eso no solo para el mundo criptográfico, eso abarca para todo la parte empresarial en un emprendimiento o en un negocio que quiera montar. Porque muchas veces las personas caen en el error de querer montar un negocio y creen que montar un negocio es comprar una mercancía, colocarlo en un abasto, abrir la Santa María y esperar que los clientes le lleguen. Y todo esto es un proceso, ¿me explico? Entonces a veces la gente igualito se endeuda, compra mercancía, luego no la puede vender, luego la tiene que rematar, hasta a veces la vende por debajo de su precio de compra para intentar recuperar y a veces la gente fracasa en el intento. Cuéntanos un poco cómo está el mundo de los emprendimientos en este momento en Venezuela. Porque, después de la situación económica y del gran bajón que hubo, se habla ahora de una especie de recomposición de los mercados y algunos hablan de un Venezuela se arregló, pero en todo caso se ve que hay como una especie de movimiento para tratar de ocupar los espacios que se habían vaciado. O sea, uno ve nuevos locales, no es que hay más, sino que hay nuevos. Cerraron muchos, están abriendo otros. Y así como eso, a nivel de locales también, a nivel de otros emprendimientos. ¿Qué está haciendo la gente en este momento a nivel de emprendimientos? Sí, bueno, mi perspectiva muy personal es que el tema de los emprendimientos quizás no va a arreglar del todo el país. Porque para que, digamos, el país vuelva a su cauce original, tiene que venir inversión extranjera, tiene que haber ciertas cosas de confiabilidad que todavía el país no lo tiene. Sin embargo, la cultura de emprendimiento, a mi parecer, lo que está permitiendo es que la gente pase de una situación crítica, como lo vivimos yo creo que desde el 2016 hasta el 2000, bueno, pasando por la pandemia también, hasta el año pasado, y esto ha permitido que la gente deje de depender
de su ingreso habitual, ¿verdad? Mucha gente de la clase media era empleado público, era funcionario, era profesor, ¿me explico? Y la gente se acostumbró a percibir un salario siempre dependiendo de un tercero o del papá Estado o de una empresa, y resulta que con este problema económico que tuvimos, los salarios se fueron al piso y la gente se quedó ahí. Mucha gente entendió que ahora el mundo está cambiando, no solo en Venezuela, quizás aquí nos las vimos más apretados, pero en otros países pudiera estar pasando algo similar y la gente no ha despertado todavía. Aquí ya la gente, o lo que yo he visto, emprendedores que no sabían que tenían un potencial, o a lo mejor sí lo sabían, lo están poniendo a producir. Entonces, si yo tengo un talento y lo exploto y lo monetizo, puedo generar un ingreso adicional a mis ingresos habituales. Entonces, si yo soy maestro, por decir un ejemplo, y tengo un sueldo que no me alcanza, pero yo en mis horas libres puedo explotar mi talento en otras cosas, dando tareas dirigidas o motivando a personas a desarrollar cualquier otra capacidad, y eso lo puedo convertir en un ingreso bien ganado será. En la parte de comida, yo he visto muchos emprendimientos en lo que es la parte de servicios básicos, comida, textiles, servicios de asesoramiento, bien sea asesoramiento legal, financiero, bueno, lo que estamos hablando ahorita, el tema de los gestores administrativos. Quizás no son emprendimientos legales, pero es una inversión de tiempo que está haciendo una persona para poder generarle un servicio a otra persona. Y el sector productivo, porque fíjate que básicamente lo que hemos comentado es en esa área de servicios, pero Venezuela tiene un grave problema estructural, que es la dependencia en relación al hecho de la ausencia de producción. ¿Conoces de emprendimientos que se estén generando a nivel productivo? Sí, sobre todo la parte alimenticia. Venezuela todavía tiene, yo la considero un país rico en recursos naturales. Hay muchas personas que otra vez están retomando el tema productivo, la parte agraria, la parte de producción de textiles, calzado, vestimenta. Quizás es un tema que no va a cambiar de la noche a la mañana, pero pudiéramos a futuro, quizás con una conciencia de sociedad. Claro, también tiene que venir un apoyo desde arriba, una figura del gobierno, pues de que permita y establezca reglas claras para que producir en Venezuela sea mucho más económico, claro, que se genere por lo menos confianza para poder invertir. Confianza, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de los emprendedores son emprendedores a nivel económico sustentable, autosustentable, no quizás para generar esa confianza que se necesita para sacar el país adelante. Ahora, Venezuela tiene un problema muy serio en este momento, aún a pesar de esa voluntad de iniciativa de la gente, que es que no hay créditos. Entonces, ¿cómo está haciendo la gente para financiar proyectos, o a qué escala se están haciendo estos proyectos, y de dónde se está sacando el dinero para poder financiar las iniciativas? Sí, mucha gente tuvo la dicha valga la redundancia, dice, a pulmón propio. Hubo gente que tenía unos recursos guardados o quizás tenía algún patrimonio guardado y bueno, tuvo que recurrir a eso para poder financiar su proyecto. Ahorita, por las noticias que uno lee a través de los canales oficiales, es que la banca ya va a empezar a dar crédito. Quizás alguna historia de algún emprendedor que ha podido recibir un crédito de una institución financiera, un banco venezolano, pero no es el común denominador. Entonces, para que el aparato productivo pueda volver a hacer lo de antes, tiene que venir un financiamiento grande de los bancos, bien sea bancos del Estado o bien sea bancos privados. Viendo esa problemática que tú estás trayendo aquí al programa, nosotros como emprendimiento lo que quisimos fue hacer eso. Varias personas, varios socios nos unimos. Estamos hablando de Gold Global, ¿correcto? Gold Global, correcto. Okay. ¿Qué es Gold Global? Es un fondo de financiamiento para emprendedores. Nosotros, cuando empezamos a arrancar este proyecto, mucha gente, amigos, familiares, mira, Gibran, necesito que me apoyes en esto porque voy a empezar a sembrar tomate. Ah, perfecto, entonces se le da un capital. Mira, que necesito esto porque voy a hacer tortas y ya me hicieron un pedido y no tengo el capital para comprar ingredientes. Entonces, bueno, fuimos entendiendo que había una necesidad de capital.
varias personas nos unimos, creamos este fondo que se llama Gold Global y lo que queremos con esto es ese capital que se dispuso, un capital semilla, es para que las personas que necesiten algún apalancamiento financiero, que no tengan, digamos, en este momento la ventaja de recurrir a una institución financiera, pueda hacerlo con nosotros. Básicamente, como todo fondo de financiamiento, nosotros tenemos ciertas condiciones, o normas y condiciones, Requisitos, claro. requisitos para que la persona pueda recibir ese apalancamiento. Cuando nosotros hicimos el estudio de mercado, sobre todo entre Valencia, Maracay y Caracas, ¿a dónde nos fuimos nosotros? A los famosos prestamistas, casas de empeño, personas que de alguna u otra manera ejercen esta actividad de forma personal. Y bueno, cuando hicimos el estudio, quisimos hacerlo algo innovador. ¿Cuál es digamos, el punto o la cereza del pastel de nuestro emprendimiento? Que el emprendedor, cuando recurre a nosotros, puede hacer su planteamiento. Mira, yo necesito este capital y yo puedo pagarles de esta manera. Les puedo abonar. Estamos hablando de qué montos a qué montos. Los montos no hay límite. Claro, la mayoría de los emprendedores siempre están necesitando montos aproximados en divisa de $500, $1,000, $2,000, porque son proyectos muy pequeños que van a resolver algún problema en su comunidad. Entonces, claro, cuando la persona pregunta, mira, ¿cuánto es lo que yo debo pagar? Es lo que la mayoría de la pregunta hace. ¿Qué interés cobran ustedes? Cuando nosotros, aparte del fondo, le damos una inducción al emprendedor, no es solamente darle el dinero, es darle las herramientas, darle la educación para que pueda llevar la estructura de su proyecto bien organizada. Se le explica a la persona, mira, tú antes de vender un producto tienes que sacar tu estructura de costos, tienes que saber cuánto vas a invertir en tiempo, cuánto vas a pagar en empleados, y de todo eso te va a generar una rentabilidad. ¿Qué es lo que aspira el fondo? Bueno, de esa rentabilidad que tú vas a tener, el fondo aspira una parte de, como quien dice, de ese pastel. Obviamente no aspira ni la mitad ni toda la ganancia, porque el riesgo mayor lo está asumiendo el emprendedor. El fondo simplemente lo que está entregando es un capital, y ese capital tiene que ser transformado para que genere más capital. Me explico, que le permita a ese emprendedor ganar, tener un ingreso, capitalizarse y aparte pagar al fondo lo que... ¿Qué tipo de proyectos financian ustedes? Todo tipo de proyectos. ¿Qué han financiado hasta ahora? La mayoría de los proyectos que hemos financiado son proyectos basados en comida. Elaboración de postres, elaboración de almuerzos para... mucha gente está haciendo ahorita comida a su casa, va y en delivery y la entrega a las oficinas. Hemos financiado también pescadores en La Guaira. Hemos financiado también personas que están panificando pollo, lo están vendiendo en nuggets. O sea, hay muchas cosas que desde el punto de vista productivo el fondo ha participado para darle una mano a esa persona que tiene el requerimiento financiero. También hay personas, tenemos el caso de varias empresas, que las quincenas y los fines de mes no tienen liquidez para pagarle a sus empleados, pero tienen un proyecto en desarrollo. Sobre todo esta empresa fabrica cocinas, muebles de cocina. Entonces hay personas que me dicen, mira, Gibran, ahorita no tengo liquidez para pagarle a los empleados, pero tengo que pagarles porque ellos tienen que llevar comida a su casa. Claro. Pero como ya esta obra está en ejecución, el dueño de la obra me tiene que pagar cuando yo le entregue el trabajo final, que eso debe ser en 2 meses. Entonces, apórtame liquidez, le pago a los empleados y cuando yo reciba el cheque, yo te devuelvo el capital más lo que hayamos considerado interés. Claro. No hay una tasa fija porque la tasa la establece el emprendedor. Cada negocio, cada emprendimiento, cada proyecto tiene rentabilidades y riesgos distintos. Por eso nosotros le damos la oportunidad al cliente o a la persona que nos está pidiendo nuestro servicio que haga su planteamiento. ¿Cómo se accede al servicio de Gold Global? Nosotros tenemos una página web, de hecho es www.goldglobalcorp.com. Le vamos a pedir a los muchachos que cuando coloquemos esta parte le pongamos abajo la dirección de la página para que la gente pueda acceder. Sí, www.goldglobalcorp, Gold de oro. También nuestras redes sociales, igual que la página web, @goldglobalcorp.
Como todo emprendimiento, ya tenemos 2 años llevando esta misión. Sin embargo, como todo, pues vamos al ritmo, o sea, dando pasos escalonados, pero por supuesto todavía tenemos mucho que corregir. Hay personas que a veces nos escriben y luego nos escriben a los días y nos dicen, mira, Gibran, yo escribí por Instagram, no nos han dado respuesta. Sin embargo, bueno, pedimos paciencia. Estamos buscando la manera de apoyar a todas las personas que nos pidan un financiamiento, pero hay etapas que cumplir. Claro, por supuesto. Y esto lo asocian con actividad también en el área de las criptomonedas. Sí, correcto. Nosotros como fondo podemos dar financiamientos, bien sea en divisas convertibles, bolívares, dólares, o también podemos dar financiamientos en criptomonedas. ¿Por qué lo acotamos? Porque hay personas que nos han solicitado financiamiento criptográfico para operar en los mercados criptofinancieros. Hay gente que desde su casa, haciendo un buen análisis técnico de los mercados de criptomonedas, puede generar un ingreso adicional. Entonces, es simplemente entender los mercados. Tan igual como el mercado bursátil tradicional, opera el mercado de criptomonedas en todas sus etapas financieras. El índice de futuro, el mercado spot. Entonces hay gente que con esto ha logrado hacer un patrimonio y ha generado ingresos con el apalancamiento que nosotros le hemos ofrecido. Bueno, Gibran, muchísimas gracias por toda la Gracias información a ti que por nos la han invitación. suministrado. Le vamos a dejar todos los contactos aquí abajo en los cintillos para que puedan entrar a la página, para que puedan consultar, para que puedan preguntar. Y bueno, parte de nuestro ejercicio en Prohibido Olvidar es que no olvidemos que tenemos que hacer una economía productiva y que tenemos que apoyar también a todos estos emprendimientos que tratan de apalancar otros proyectos. Así que hasta un próximo Prohibido Olvidar. Prohibido olvidar.